Bienvenidos entonces, muchachos. Vamos a hacer entonces la clase de la región anteroexterna de la pierna y del dorso del pie. Como objetivos puntuales de la clase, vamos a identificar entonces el origen e inserción de cada músculo de la pierna, de esa región, y el dorso del pie. Vamos a determinar su ubicación en diferentes imágenes, tanto reales como en cadáver. Vamos a comprender la importancia de esos compartimentos que se forman en la pierna por unas fascias que la compartimentalizan en varios compartimentos, y vamos a identificar la irrigación y la inervación específica de la zona desde el punto de vista motor y sensitivo. Estos son los objetivos que usted debe recordar cuando está revisando el tema, pues que los haya alcanzado de manera adecuada. Bien, lo primero que vamos a revisar muy rápidamente y recordar, pues que obviamente los dos huesos que hacen parte de esta región son la tibia por un lado y el peroné, que son dos huesos. Recordemos siempre que el peroné va a estar en sentido lateral y va a estar articulado con la tibia en la parte proximal y en la parte distal. En la parte proximal recordemos que es una diartrosis de tipo sinovia plana, y en la parte distal recordemos que es una sinartrosis, ya que no tiene movimiento. Y que acá se van a articular estos dos huesos formando la articulación tibio-peroneo-astragalina, que es la que se conoce como la articulación del tobillo, y que entre los dos huesos también vamos a encontrar esta membrana interósea, que va a ser importante, ya que por este orificio que ustedes ven acá en la parte superior de la membrana, pues va a haber o van a atravesar algunas estructuras vasculares, sobre todo, que van a cambiar de nombre una vez atraviesan ese orificio. Perfecto. Aquí entonces en esta vista anterior vamos a recordar muy rápidamente cuáles son los músculos que se originan de esta vista anterior. Recordemos que en el esquema que ustedes están viendo, pues las inserciones se dan de color azul y las orígenes se dan de color rojo. Vamos a enfocarnos en los orígenes, pero pues muy fácilmente o rápidamente vamos a recordar estas tres inserciones, que son las de la pata de ganso, que recordemos que es el gracilis o recto interno, el sartorio y el semitendinoso. La inserción aquí del ligamento rotuliano y la inserción aquí del tracto iliotibial, y esta otra inserción acá de la del bíceps femoral en sus dos cabezas. Recordemos que se unen para formar un solo músculo conocido como el bíceps femoral. Si nos vamos entonces hacia el peroné, vemos que tenemos el origen del músculo peroneo largo, que también tenemos el origen del músculo peroneo corto, y que tenemos el origen de un tercer músculo inconstante que se llama el tercer peroneo, ¿sí?, que también puede originarse en esta porción del peroné. Ya si vamos hacia la membrana interósea, un poco en ese cruce entre la membrana interósea y el peroné, vamos a encontrar que tenemos el extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos. Entonces notemos cómo el origen del extensor largo de los dedos es un poquito superior al origen del extensor largo del hallux. Y finalmente, en la región anterolateral de la tibia y también en la membrana interósea, la inserción de lo que es el tibial anterior. Esto que es un músculo bastante grande. Y entonces ustedes recuerdan, y recordemos desde el punto de vista de la osteología, que la cara anterointerna de la tibia pues está desprovista de inserciones musculares, y por eso al estar expuesto ese periósteo pues puede producir bastante dolor cuando se golpean en ese punto. Y aquí vemos acá en la parte inferior cómo tenemos entonces la inserción de ese peroneo corto y de ese tercer peroneo. De hecho ustedes ven que no vemos la inserción del peroneo largo, ya que él se va a insertar en la parte inferior, y vemos la inserción de lo que es el extensor largo del hallux, aquí en este punto, y la inserción de lo que es el extensor largo de los dedos. ¿Listo? Bien, entonces ahí podemos hacernos una imagen de cómo es la inserción. Si nos vamos hacia la región posterior, esto lo van a ver en la región posterior de la pierna. Sin embargo, muy rápidamente aquí vemos lo que es el semimembranoso, el origen de la inserción del semimembranoso, la inserción del popliteo, el origen del músculo sóleo y el origen de los músculos que están en ese plano profundo, que son el flexor largo de los dedos, recordemos, originándose en la tibia, el tibial posterior entre la tibia, la membrana interósea y el peroné, y el flexor largo del hallux, que por más que es un músculo del hallux, pues recordemos que se origina en el peroné. Entonces es algo que tienen que tener presente. Aquí en el calcáneo la inserción de el tendón del tríceps sural, ¿sí?, y aquí pues otras inserciones, pero acá, como les quería mostrar acá, la del peroneo largo, que como se cruza desde el peroné y va a terminar insertándose acá pasando por el canal del cuboides y va a terminar insertándose aquí en la base del primer metatarsiano. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo que les decía de los compartimentos de la pierna va a estar básicamente dividida en unos compartimentos, ¿sí?, como ustedes ven, por unos tabiques, y esos compartimentos a la vez también dividen un poco la irrigación y la inervación de los tejidos y de las estructuras que ustedes van a ver en esa posición.
Ya miren que acá vemos un compartimento muy superficial donde están los gastrocnemios y básicamente el sóleo, ¿sí? Una parte más profunda donde ya va a estar ubicado el popliteo y todos esos músculos que vamos a mirar en esa región anterolateral, que son lo que es los peroneos largos y cortos y el extensor de los dedos y el tibial anterior, miren cómo están separados de esos otros músculos a través de esas fascias. Obviamente aquí lo que estamos viendo son cortes a diferentes secciones, pero ustedes ven que esos compartimentos permanecen en las diferentes porciones. Si leemos aquí en la imagen, entonces vemos muy bien cómo tenemos un compartimento anterior, cómo tenemos un compartimento lateral, cómo tenemos un compartimento posterior profundo y un compartimento posterior superficial, que serían como los 4 compartimentos que están divididos por esas fascias, y aquí lo tienen por colores y aquí tienen la imagen en el otro lado para que usted se pueda dar cuenta pues cuáles son los compartimentos que están presentes. ¿Listo? Entonces aquí en el compartimento anterior, básicamente el músculo tibial anterior y los extensores largos y cortos, largo de los dedos y largos de los dedos y largo del hallux. Aquí en la parte lateral lo que son los peroneos, largo y corto. Aquí en la parte superficial lo que son los géminos o los gemelos y el sóleo. Y en la parte profunda lo que son ya los flexores, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux y también el tibial posterior. Entonces, como ustedes ya van a ver también en la parte posterior de la pierna, pues esa inervación es diferente dependiendo de la región a la cual nos estemos hablando. Tanto la inervación como también parte de la irrigación es diferente. Pero entonces, ¿cuál es la importancia clínica? Ustedes ven, cuando hay una fractura, cuando hay una lesión, pues esa lesión puede hacer que uno de los compartimentos puede causarse o pueda tener problemas, y es cuando hablamos de un síndrome compartimental. Entonces, en ese caso, el síndrome compartimental, lo que hay que hacer es que hay que liberar esas fascias para que se pueda expandir nuevamente el músculo y no se genere necrosis de esos músculos. Esos síndromes compartimentales se dan mucho en lesiones tanto del antebrazo como de la pierna, y es importante que ustedes siempre lo tengan presente. La manifestación clínica en esos síndromes va a ser mucho dolor en el paciente, y siempre tiene que tenerlo presente cuando presenten este tipo de sintomatología, después de una fractura o alguna lesión a este nivel. Muy bien, entonces ya vamos a empezar a ver músculo por músculo, en la parte de la miología. Entonces aquí vamos a organizarlo, vamos a tener unos cuadritos donde está el nombre del músculo, donde está su origen, donde está su inserción, donde está su inervación y finalmente su acción como tal. ¿Listo? Que eso es lo que ustedes tienen que siempre recordar de los músculos, y aquí en la parte inferior pues vamos a tener básicamente la identificación de ese músculo en un cadáver. Es como habíamos dicho, del tibial anterior, pues es un músculo que va a estar originado en toda la cara anteromedial de la tibia, anterolateral de la tibia, y en algo de la membrana interósea que se presenta en esa región. Y va a terminar insertándose en la cuña medial, ¿sí? Y sobre todo en la base del primer metatarsiano. Esa es como su inserción distal. Entonces aquí ustedes ven todos los músculos y ustedes ven que se distingue fácilmente, pues porque ustedes pueden seguir el tendón y lo ven insertándose así allí en la base del primer metatarsiano. Este músculo tibial anterior va a estar inervado por el nervio peroneo profundo. Sin embargo, tengan presente que este nervio peroneo profundo también puede ser llamado el nervio tibial anterior. Puede tener esos dos nombres. La razón del nombre de tibial anterior es porque también discurre por la cara anterior de la tibia. Pero, digamos, vamos a manejar el nombre entonces de peroneo profundo, que sale de ese tronco peroneo, que recuerden que sale del nervio ciático también. ¿Cuál es la acción de este músculo? Básicamente va a ejercer una acción de dorsiflexión y también nos va a ayudar un poco a la inversión del pie. Recordemos que en el pie no tenemos flexión, sino que no tenemos extensión, sino que tenemos dos flexiones, la dorsiflexión y la plantiflexión. En este caso, este músculo, específicamente el tibial anterior, nos ayuda con lo que es la dorsiflexión. Y como está en esta región interna, pues también nos ayuda a la parte de la inversión del pie. ¿Listo? Muy bien. Después tenemos un músculo que se llama el extensor largo del hallux. Como lo vimos, se inserta en la región media entre la tibia y el peroné y en parte de esa membrana interósea, y como es extensor largo del hallux se va a insertar en la falange distal de este dedo del hallux, o sea del primer dedo. También va a estar inervado por el nervio peroneo profundo, y su acción básicamente va a ser sobre este dedo y va a ser la extensión obviamente del dedo, y va a ejercer algo de dorsiflexión también del dorso del pie. ¿Listo? Pero básicamente es la acción sobre la extensión del dedo. Entonces ustedes lo distinguen ahí en la imagen, se ve, y lo más fácil ahí obviamente es seguir el tendón para identificarlo y ver lo que va hacia la parte distal del dedo.
Y tenemos después el extensor largo de los dedos o simplemente el extensor de los dedos, pero es importante el nombre largo, ya que vamos a ver más adelante que hay uno corto. Vamos a ver que también, al igual que el otro, se inserta también en lo que es la membrana interósea y entre la tibia y el peroné. ¿Listo? Y la diferencia es que se va a insertar en la parte distal de las falanges distales de los dedos 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y va a estar inervado también por lo que es el nervio peroneo profundo. ¿Qué va a hacer esto? Pues básicamente va a extender estos dedos y va a hacer también o va a ayudar a la dorsiflexión del pie. Entonces miren que estos músculos tienen algo en común y es que todos son dorsiflexores, que todos están inervados por el nervio peroneo profundo. ¿Listo? Y que todos pues también ayudan de alguna manera o están ubicados en esta región y por lo que es importante distinguirlos un poco a través de los tendones que ellos hacen. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a continuar entonces. Vamos a retomar entonces acá nuevamente con el peroneo largo. Entonces el peroneo largo, como indicábamos, va a originarse en la parte de la diáfisis del peroné, va a terminar en la base del primer metatarsiano y va a ser inervado por el nervio peroneo superficial. Entonces noten como ya, como cambiamos de compartimento, estamos en el compartimento anteroexterno, pues ya la inervación no se da por ese peroneo profundo, sino se da ahora por el peroneo superficial. Su acción principal de este músculo va a ser un músculo que va a ayudar a la eversión del pie. Entonces miren que también ya la acción empieza a cambiar un poco en cuanto a la distribución de estos músculos. Después tenemos uno que es el peroneo corto, que va un poquito más abajo, pero también va en la diáfisis del peroné. Y también se inserta en la base del quinto metatarsiano. ¿Listo? Entonces va a insertar en esa base del quinto metatarsiano. Miren que acuérdense que el peroneo largo hacía un cruce y seguía por el canal del cuboides y por eso terminaba en el primer metatarsiano. Este no hace el cruce y por eso termina insertándose en la base del quinto metatarsiano. Sin embargo, también va a estar inervado por el nervio peroneo superficial y también va a estar encargado principalmente de la eversión del pie. Este nervio peroneo superficial también es rama de ese tronco peroneo, que recordemos que es rama directa del nervio ciático. Y recuerden que se divide en un tronco peroneo y en un nervio tibial. Después tenemos un músculo pequeño, inconstante, que se llama el tercer peroneo, que va a la parte más distal de esa diáfisis del peroné y que también se inserta en la base del quinto metatarsiano. Pero miren que acá hay algo importante y es que este tercer peroneo no está inervado por el peroneo superficial, sino por el peroneo profundo. Entonces tienen que tenerlo presente, es una excepción y va a estar inervado por el peroneo profundo. También es dorsiflexor, pero también es un evertor del pie. Entonces ahí tiene que ver mucho cuando hay lesiones de los nervios peroneos, pues para ayudarle a uno a distinguirse la lesión del peroneo superficial o el peroneo profundo. Además se la puse porque lo que usted hace es contar los tendones. Entonces usted sabe que hay un tendón para el extensor largo del hallux, hay un tendón o 4 tendones para el extensor largo de los dedos, y ese tendón que sobra, que es este, es el tendón del tercer peroneo, que es un músculo bastante pequeño y que, como les digo, pues puede ser inconstante. ¿Listo? Entonces siempre cuenten los tendones para identificar a ese tercer peroneo. Muy bien, entonces aquí tenemos en la imagen pues los músculos que hemos revisado hasta el momento. Entonces nuevamente vemos acá a lo que es el tibial anterior, vemos aquí a lo que es el extensor largo del hallux, miren cómo es un poquito más profundo, y vemos acá al extensor largo de los dedos. ¿Listo? Aquí ya más profundo vemos al tercer peroneo, lo más pequeñito, y vemos nuevamente al extensor largo del hallux ya sin los demás músculos para verlos de una forma más fácil. Y aquí nuevamente pues en la imagen recordamos los orígenes de esos músculos que hemos enunciado. Y aquí ya lo vemos un poco con la vascularización y con la parte nerviosa. Entonces miren acá como vemos el tronco peroneo. Y el tronco peroneo se nos divide en un peroneo superficial que nos va a inervar a los músculos peroneo largo y peroneo corto. Y después va a encargarse de la inervación de una parte del dorso del pie. Mientras que el peroneo profundo, que es el mismo tibial anterior, pues se va a encargar básicamente de la inervación del compartimento anterior, que son el tibial anterior, el extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos, y recordando que cuando existe el tercer peroneo, pues va a recibir también una rama de este tibial anterior o peroneo profundo. ¿Listo? De hecho, es importante esa excepción para que la tengan bien presente. Ya si lo vemos en otra imagen, acá pues vamos nuevamente aquí al tibial anterior. Nuevamente ustedes aquí simplemente sigan los tendones. Vemos entonces que aquí está el tendón del extensor largo del hallux. Aquí está el tendón del extensor largo de los dedos. Inclusive aquí, como les decía, pues este tendón que sobra, entre comillas, es el tendón del extensor, del tercer peroneo. ¿Listo? Y aquí lo vemos en la parte lateral donde vemos al peroneo largo, que siempre es más superficial.
y vemos en la parte profunda a ese peroneo profundo. Entonces miren, peroneo largo, y es largo por el tamaño del tendón, recordemos que él se cruza y se va hacia el otro lado, y el peroneo corto, que es más profundo con relación a este músculo. ¿Listo? Aquí vemos entonces eso que les estaba explicando, como el peroneo corto básicamente va a la base del quinto metatarsiano, mientras que el peroneo largo, si se cruza, pasa por el canal del cuboides y se inserta tanto en la cuña medial como en la base del primer metatarsiano. Ya que si empezamos a hablar un poco de la irrigación de esta región, pues recordemos que acá tendríamos a la arteria femoral, que cuando llega a pasar acá por el anillo del tercer aductor, el anillo de Hunter, se convierte en arteria poplitea, que la arteria poplitea nos da unas ramas geniculares para la rodilla, y que una vez desciende esa arteria poplitea, se divide en un tronco que es el tronco tibio-peroneo, que es este que están viendo acá, y una arteria que da para adelante, que pasa por delante de la membrana enterósea, que se llama la arteria tibial anterior. Ese tronco tibio-peroneo posteriormente se va a dividir en una arteria tibial posterior y en una arteria peronea, que solamente es peronea ya que no existe una arteria peronea anterior. Entonces esto simplemente le pueden decir arteria peronea. Pero la que nos interesa en este momento es esa arteria, que es la arteria tibial anterior, que acá la estamos viendo por delante. Entonces miren cómo la arteria discurre por toda la cara anterior de la tibia, acompañada obviamente del nervio también peroneo profundo, y por eso el nervio también se llama tibial anterior. Y aquí nos va a dar unas ramas colaterales que nos van a ayudar sobre todo a irrigar muy bien a lo que es la articulación del tobillo, y nos van a formar todo este arco plantar profundo, y este arco plantar van a ayudar también a formar lo que es el arco dorsal y el arco plantar profundo, que van a irrigar también a la parte distal de estos dedos que ustedes ven aquí, siendo esto una irrigación terminal. Cuando hablamos de irrigación terminal, recuerden que cuando vayan a hacer suturas a esta región, lo deben hacer sin adrenalina o sin epinefrina para que no produzcan vasoconstricción. Entonces aquí vemos la distribución de los nervios. Miren el nervio peroneo superficial. Como les decía, fuera de inervar esos dos músculos, también va a ser un nervio importante desde el punto de vista sensitivo para la región del dorso del pie. Mientras que el nervio peroneo profundo pues es más que todo motor y se encarga sobre todo de la inervación sensitiva del espacio interdigital entre el primero y el segundo dedo. Aquí vemos nuevamente la arteria tibial anterior. Miren que aquí en esta región anterior pues no hay más arterias, entonces esta arteria tibial anterior es de bastante calibre. Bueno, y algo importante, y es que cuando esta arteria tibial anterior sobrepasa los retináculos extensores, pues se empieza a llamar arteria dorsal del pie o arteria pedia. Eso es algo importante y que deben recordar desde el punto de vista anatómico. Aquí vemos nuevamente la distribución de los nervios, el nervio peroneo superficial, ahí se alcanza a ver muy bien sus ramitas y por eso entendemos que tiene alguna función sensitiva. Aquí básicamente la imagen para que refuercen un poquito las inserciones ahí de estos músculos, tanto en el dorso del pie como en la planta del pie, pero digamos lo pueden hacer un poco de manera autónoma. Hay otros músculos entonces pequeños que ya pertenecen exclusivamente al dorso del pie, que son el extensor corto de los dedos, que va de la superficie lateral del calcáneo, ¿listo? Y se inserta en los tendones del extensor largo de los dedos. Entonces miren que la inserción se da un poco en los tendones. También va a estar inervado por el nervio peroneo profundo o tibial anterior, y su función, al igual que el largo, es la extensión de los dedos segundo a cuarto. Miren que estos solamente hacen extensión y obviamente como no atraviesan la articulación, pues no ayudan tampoco a la dorsiflexión, solamente actúan en la dorsiflexión. Nuevamente usted lo ve acá, es un músculo bastante corto y usted sigue el tendón y se da cuenta que va hacia el hallux. Y también tenemos entonces el otro, que es el extensor corto del hallux, que va también en la superficie lateral del calcáneo y se inserta en la base del primer dedo, ¿sí? en la base de la falange proximal del primer dedo, también inervado por el nervio peroneo profundo, y su función básicamente también es la extensión de este primer dedo como tal. ¿Listo? Entonces aquí hay un resumen de esos músculos. Entonces ustedes ven, con el número 1 podemos identificar fácilmente al músculo peroneo largo, con el número 2 vamos a identificar al músculo peroneo corto, con el número 3 tenemos a lo que es el tibial anterior, con el número 4 tenemos lo que es el extensor largo del hallux, con el número 5 tenemos al extensor largo de los dedos, con el número 6 tenemos al tercer peroneo, con el número 7 tenemos al extensor corto del hallux y con el número 8 tenemos al extensor corto de los dedos, que son los músculos que hemos visto. Entonces es importante que ustedes hagan el ejercicio con esta imagen. Si quieren pueden silenciar el audio cuando hagan el ejercicio, donde usted los identifique sus orígenes e inserciones, identifique su función y identifique la inervación, pues con esta imagen, para que haga un repaso de lo que hemos visto hasta el momento.
Entonces, básicamente, pues aquí hay unas imágenes para que ustedes sigan revisando la distribución de los nervios y demás. Y aquí les dejo entonces la distribución, miren, este color verde, que es el territorio sensitivo de ese nervio peroneo superficial. Entonces miren desde aquí de la parte interna de la pierna hasta el dorso del pie. Y miren el espacio pequeño que les decía del nervio peroneo profundo. Y vemos como ya otras partes del pie, por ejemplo acá aparece el nervio sural, que es un nervio que sale como rama colateral del tronco peroneo y el tronco tibial, y el nervio safeno o safeno interno para algunos autores, que recordemos que es una rama terminal del nervio femoral. ¿Listo? Aquí vemos nuevamente la distribución de la arteria, las ramitas ya más propias de la arteria, que las pueden estudiar un poco más a profundidad, y nuevamente la distribución de la arteria con los nervios. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que les quería contar para esta clase. La idea es que refuercen ese tema y haremos algunos talleres de refuerzo y la parte práctica nuevamente para que ustedes tengan el tema muy claro. Entonces, les agradezco mucho su atención y espero que las dudas, pues, cuando estemos en la práctica. Un saludo para todos.